he recibido un correo electrónico de Francisco Leonardo Ramos Vázquez y me dice lo siguiente: ¿es realmente posible, como dice Marcuse en su libro Eros y Civilización, poder liberar a la sociedad de la dominación mental e ideológica por medio de la libre manifestación de los instintos libidinales? ¿Cómo explicaría el hecho de que, a pesar de vivir en una sociedad liberada sexualmente, sigan en pie los procesos de enajenación del hombre? Marcuse dice que la civilización es posible con instintos primarios no reprimidos. ¿Es esta una lectura ortodoxa de Freud? Bien, vamos a comenzar por esto último. Le agradezco, antes le agradezco al señor Ramos Vázquez el envío de este correo electrónico, porque me ha obligado a releer parcialmente, no íntegramente, algunos escritos de Marcuse, ¿no? Por ejemplo, este que usted menciona, Eros y Civilización, es un libro del año 55, 1955, que después se publicó en el año, nuevamente en el año 61, con un prólogo expresamente escrito para esa edición de Marcuse cuando estaba en París. Y yo he leído este libro hace unos 35 años y leí otras obras de Marcuse, ¿no? Porque es un pensador muy estimulante y además muy enterado y realmente muy interesante, ¿no? Incluso cuando no está en lo cierto, muy pocas veces no está en lo cierto, pero incluso así, cuando se equivoca, es también fructífera la equivocación, ¿no? Porque uno se pone a pensar y a considerar y a darle 20 vueltas al asunto. Bien, entonces esto me ha obligado, estimado amigo, a releer pues parcialmente a Marcuse. Ha sido una satisfacción porque lo he hallado nuevamente interesante, como hace 35 años lo hallé. Usted dice que si esta es una lectura ortodoxa de Freud, ¿no? Si la lectura de Marcuse lo es. No, por supuesto que no es una lectura ortodoxa, ¿no? Para Freud la civilización depende de la represión del impulso sexual, de la pulsión sexual, para usar vocablos de la jerga psicoanalítica. Acá también, como en el caso de la masturbación, es interesante preguntarse, ¿no? ¿En qué momento se consideró necesario dignificar lo sexual por el amor? Porque uno de los lugares comunes, y es lo único que yo, con simpatía por supuesto, reprochaba a Josie Diez Canseco, que yo ese paso me dijo que Diez Canseco quiere decir 10 canes muertos, ¿no? 10 canseco, 10 can y seco, muertos. 10 canes secos, ¿no? Eso quiere decir 10 canseco, eso me lo explicó ella misma. Bueno, no, sí, yo le reprochaba amablemente, por supuesto, ¿no? Que ese era el único lugar común que había dicho en la conversación que sostuvimos, ¿no? Sobre la adivinación en un programa anterior, ¿no? Porque en otras cosas se mostraba contracultural, pero en eso dijo: no, yo solo concibo el sexo en unión con el amor, ¿no? Yo no puedo separar el sexo del amor. Bueno, y estaba simplemente repitiendo un lugar común, ¿no? Que tiene también un momento histórico en que aparece, ¿no? Esta unión, esta sublimación de la sexualidad en el amor, ¿no? Esta unión de la sexualidad con el afecto, ¿no? Que es el producto, como dice Marcuse, de una larga y cruel domesticación. Ahora, Freud, a mi juicio, amplió desmedidamente la importancia de lo sexual. Hay que recordar a este propósito lo que decía uno de los integrantes de los Rolling Stones, ¿no? Cuando le preguntaron: oiga, ¿usted cree que el sexo es realmente tan importante? Y él dijo: sí, bueno, el sexo tiene importancia, desde luego, pero no tanta como imaginan los neuróticos. Efectivamente. Yo creo que Freud concedió demasiada importancia a lo sexual. Lo sexual es importante, pero no tanto, pues. Marcuse, por su parte, imaginó que el hombre tenía posibilidades de vivenciación sexual que en realidad no tiene, o que tiene escasamente. Marcuse hablaba de una transformación de la libido y de una erotización de toda la personalidad. Él pensaba en una libido difluente. Difluente quiere decir
que se esparce por todas partes. Difluencia es el esparcimiento, ¿no? Entonces, Marcuse habla de un esparcimiento libidinoso, de una difluencia libidinosa. Bien, he dicho que Freud amplió desmedidamente la importancia, ¿no?, de lo sexual. Y a este propósito citaré al propio Freud, ¿no? Él, en un trabajo de 1925 titulado Las resistencias contra el psicoanálisis, se expresa en los términos siguientes. Y es muy importante esta cita, muy importante. Presten atención. Dice Freud: la cultura humana reposa sobre dos pilares. Uno, la dominación de las fuerzas naturales. El otro, la coerción de nuestros instintos. Esclavos encadenados son los que soportan el trono de la soberana. La soberana es la cultura, la civilización. Entre los elementos instintivos sometidos así a su servicio, descuellan por su fuerza y salvajismo los instintos sexuales en sentido más estricto. ¡Ay! Si quedasen en libertad, el trono sería derribado estrepitosamente y la soberana pisoteada sin conmiseración. Bien lo sabe la sociedad y no quiere que de ello se hable. Esta visión a un tiempo provinciana y apocalíptica de Freud no es, desgraciadamente, antiguaya del museo. Esta concepción es una concepción que sigue vigente. Todavía se sigue considerando que el sexo es anárquico y animalizante, y que si no tiene la bendición del amor, entonces no debe ejercerse. Ahora se sigue considerando. No podríamos reprochar a Freud, ¿no?, que bueno, era en la Viena, digamos, ¿no?, de fines del siglo XIX, bueno, era lógico que se pensara así de lo sexual. No, señores, no estamos en la Viena del siglo XIX, estamos en el siglo XXI y se sigue considerando que esto básicamente es así, que si el sexo no está dignificado por el amor, entonces no debe ejercerse, que solo se justifica el ejercicio sexual cuando va en unión del amor, que sin amor no puede practicarse el sexo. Ahora se dice y redice, repite este lugar común. Bien, vamos a hacer una nueva interrupción y luego retomaremos este asunto. Los que piensan como Freud, vale decir la mayoría de las personas, no se dan cuenta de que la abismal miseria sexual humana no se debe al sexo. El sexo es una función nobilísima, no se debe al sexo, ni mucho menos a un supuesto salvajismo del sexo, a un carácter básicamente anárquico de lo sexual, no se debe a eso, sino a las prescripciones absurdas y estrambóticas con que pretendemos gobernarlo. Ahí está el mal. Pero el sexo es una función enteramente positiva, ¿no? Otra cosa es que respecto a lo sexual tengamos ideas y creencias disparatadas, es otra cosa, pues, pero eso no es culpa de lo sexual, eso es culpa de nosotros, como siempre. Bueno, ahora volviendo a Herbert Marcuse, en resumidas cuentas, lo que este ilustre profesor propone es la sublimación no represiva, ¿no? El impulso sexual, la pulsión sexual, sin perder su energía erótica, trasciende su objeto inmediato y erotiza las relaciones normalmente no eróticas y antieróticas entre los individuos, y entre ellos y su medio ambiente. Dicho sea de paso, la sublimación en el uso psicoanalítico es el proceso inconsciente en virtud del cual el impulso sexual o la pulsión sexual no se expresa como propiamente le corresponde, ¿no?, sino que se deriva hacia un nuevo fin no sexual y socialmente aceptable, ¿no? Freud quiso explicar así ciertas actividades humanas que aparentemente no guardan relación con lo sexual, pero que hallarían su energía en la fuerza de la pulsión sexual. Él
siempre aducía como ejemplos, ¿no?, la actividad artística y la investigación intelectual. Herbert Marcuse, en el prólogo del año 71 de su libro Eros y Civilización, señala muy concretamente la profundidad del abismo que separa incluso a las simples posibilidades de liberación del estado de cosas establecido, ¿no?, del orden establecido, del statu quo, entre la posibilidad o las posibilidades de que nos liberemos, entre esto y lo que es el orden establecido, hay un profundísimo abismo. Y siempre Marcuse lo advirtió. Dicho de otra manera, reconocía la solidez o la macicez, de macizo, macicez, estos abstractos terminados en es, de cojudo, cojudez, de macizo, macicez, de sólido, solidez. Bueno, reconocía la solidez, la macicez del orden establecido, del establishment. No se forjaba ilusiones, era realista. A estas alturas, si viviera, no le habría sorprendido comprobar cuán desencaminado va el mundo. Ahora bien, ¿qué decir así en términos muy generales respecto a la propuesta de Herbert Marcuse? Una propuesta como la de Marcuse supone pensar en términos generales acerca del comportamiento sexual humano. Y con toda sinceridad, yo no creo que se pueda hablar en términos generales de la conducta sexual de las personas. Y sabemos que es así, no bien advertimos los siguientes puntos o factores o elementos o concausas que hay que tener en consideración. En primer lugar, la intensidad del impulso sexual. Esta intensidad no es igual en todas las personas. Varía, y a veces considerablemente. Este es el primer punto, a mi juicio, completamente esencial que hay que tener en cuenta. La intensidad del impulso sexual no es igual en todas las personas. Por esta sola razón es un disparate querer normar o normalizar la vida sexual de la gente, ¿no?, con una serie de prescripciones inaceptables, ¿no? San Pablo decía, cásense, que mejor es casarse que abrazarse. Quería que todos fuesen como él era, Celio. Y a quienes no podían serlo les decía, bueno, en lugar de arder con el fuego de la pasión, cásense. Pues el sexo como una concesión, San Pablo. Luego el Concilio de Trento dijo que el estado de celibato era superior al estado de matrimonio, y quien dijese lo contrario, anatema sea. Concilio de Trento. Luego Mahoma, hablando de la frecuencia coital, dijo una vez a la semana está bien. Zoroastro dijo una vez cada 10 días está bien. Solón 2 o 3 veces al mes. Lutero hasta 2 veces por semana. Clemente de Alejandría manifestó lo siguiente: hecha la siembra, es decir, habiendo quedado embarazada la mujer, el que hizo la siembra, el marido, no debe volver a acercarse a la mujer hasta que se recoja el fruto de lo sembrado, o sea, hasta después del parto. De modo que según Clemente de Alejandría, ¿no?, había que condenar al marido, al pobre hombre, a un régimen de abstinencia que dura alrededor de un año. Esa es la prescripción completamente disparatada de Clemente de Alejandría. No acercarse una vez que había sido hecha la siembra, ¿no?, hasta que se recoja, y a la siembra hasta que se coseche. Un año hay que esperar. Entonces, todas estas prescripciones pues son absolutamente inaceptables, ¿no? Y yo digo, ¿cómo se estará riendo ese abogado
norteamericano, del cual noticia el sexólogo Kense, ¿no? Que tenía un promedio de 30 coitos semanales, o sea, 4 y hasta 5 coitos diarios, durante 30 años. Entonces, ¿qué cosa pues pensaría estaría riendo a carcajadas, ¿no? De las prescripciones absurdas de Clemente de Alejandría, Solón, Zoroastro, Mahoma y compañía, ¿no? Por supuesto. Entonces, lo primero, no todos tienen la misma intensidad de impulso sexual, este es capital. Lo segundo, la actuación sexual depende de la edad. No es lo mismo hablar del sexo en un muchacho de 15 años que el sexo en un hombre de 80 años. Pues esto es elemental, pues, ¿no? Entonces no se puede hablar del sexo en general si no se toma en cuenta la edad. Entonces, primero, decirle, señor, ¿qué intensidad de impulso tiene usted? Grande, pequeña, mediana, ¿no? Hay que saber. Segundo, señor, ¿qué edad tiene usted? O usted, señora, ¿qué edad tiene? Porque no es lo mismo, pues, una mujer de 30 que una mujer de 65, no es lo mismo. Entonces hay que, pues, ver qué edad, ¿no? Este es pues, básico, ¿no? En tercer lugar, debemos tomar en cuenta el sexo al que pertenece la persona, ¿no? Desde hace 35 años la sexología nos ha enseñado que la sexualidad femenina no solo es cuantitativamente distinta de la masculina, sino cualitativamente distinta, o dicho de otra manera, la sexualidad femenina es mejor que la sexualidad masculina en punto a la consecución del placer, porque es una sexualidad más rica y diversa. Esto lo hemos aprendido en los últimos 35 años, señor. De modo que no se puede hablar del sexo en general si no se pregunta, usted pertenece al sexo femenino, usted pertenece al sexo masculino, entonces usted tiene más posibilidades, menos posibilidades, etcétera. Lo que para un hombre es suficiente, digamos, en materia de orgasmos, 1, 2 orgasmos, ¿no? Suficiente, ya con eso están muy complacidos, ¿no? De repente para una mujer, para muchas mujeres, ¿no? Será insuficiente y entonces ellas pues realmente estarán satisfechas con orgasmos, ¿no? Entonces hay una diferencia pues por razón de sexo. Entonces este es un tercer punto. Tener en cuenta el sexo al que pertenece la persona. En primer lugar, la intensidad del impulso. En segundo lugar, tener en cuenta la edad. Y en tercer lugar, tener en cuenta el sexo al que pertenece la persona. Y por último, cuando se habla de la conducta sexual humana, hay que considerar los factores sociales y culturales que la favorecen o que la desfavorecen, ¿no? No es lo mismo, pues, practicar el sexo en una sociedad fundamentalista del mundo islámico que practicarlo en la Polinesia o que practicarlo en una cultura prosexual y erotofílica como la cultura de los murianos de la India, ¿no? Entonces hay que ver también dónde se practica, dónde se ejerce el sexo, ¿no? Entre los talibanes debe ser pues muy serio ejercer el sexo, ¿no? Pero pues en la Polinesia no, pues es mucho más fácil porque son sociedades prosexuales, ¿no? O en la India, como ya dije. Luego, estoy seguro, por otra parte, de que Marcuse hubiese dudado de articular y formular su propuesta si hubiese columbrado al menos, ¿no? Columbrar es ver una cosa desde lejos sin distinguirla bien, eso es columbrar. Pero por lo menos si hubiera columbrado 3 escaladas mundiales funestas que estamos hoy viviendo y sufriendo, ¿no? Y que difícilmente en la década de 1950 alguien pudo haber columbrado, ¿no? Siquiera columbrado, ¿no? Ya no digo haber visto, no, columbrado, ¿no? O sea, sin distinguir bien, pero más o menos, ¿no? Haber sospechado que podía ocurrir. No creo que nadie hubiese sospechado en 1955 o 50, ¿no? Que íbamos a tener 3 grandes escaladas mundiales. La primera, la gran escalada mundial de la droga; la segunda, la gran escalada mundial de la violencia; y la tercera, la gran escalada mundial de la destrucción ecológica, de la deforestación, de la desertificación, del envenenamiento oceánico, del problema de la capa de ozono, etcétera, ¿no? Entonces, estas 3 funestas escaladas mundiales, ¿no? Han hecho variar radicalmente todas las prospecciones y todas las propuestas y todas las teorías que se han podido formular tocante al comportamiento sexual humano, ¿no? Con estas 3 escaladas es muy poco probable, ¿no? Que se esparza, como quería Marcuse, la libido y que se erotice toda la personalidad, ¿no? De modo que había que acabar, que había que dinamitar
el orden establecido, ¿no? Había que acabar con la sociedad de consumo, había que acabar con la enajenación social, sobre todo con la enajenación del trabajo, sobre la cual Marx ha dicho cosas tan interesantes, el trabajo enajenado. Luego había que concluir con el matrimonio monogámico, con la familia patriarcal, con la sociedad opulenta, con la sociedad de consumo y acabar con los explotadores. Si no se hacía todo esto, entonces no iba a haber ningún esparcimiento, no iba a haber ninguna difluencia libidinosa, no iba a haber ninguna erotización de la personalidad. Y de esto era muy consciente Marcuse. Entonces nada de esto ha ocurrido, lo cual demuestra no que la propuesta de Marcuse sea falsa, sino que no se dieron las condiciones, no se han dado las condiciones para que sea efectiva y verdadera. No es que Marcuse se haya equivocado, no. El que se ha equivocado es el mundo, y clamorosamente, y se sigue equivocando, lo cual es enteramente distinto. Pero para mí, Marcuse sigue siendo ahora un pensador estimulante y respetable, y repito, no creo que se haya equivocado, ¿no? El mundo está ahora en una equivocación tremenda, flagrante, estrepitosa, y no sé en qué va a acabar esto. Voy a concluir esta miscelánea repitiendo acá palabras que me parecen muy serias del gran paleontólogo, el más famoso del mundo, Richard Leakey, que dice: quizá la especie humana no sea más que un espantoso error biológico que se ha desarrollado hasta traspasar un punto en que ya no puede prosperar en armonía consigo misma ni con el mundo que la rodea. A una especie así lo único que le queda es extinguirse, aunque usted no lo crea. Bien, eso es todo por lo que concierne a esta miscelánea y será hasta el siguiente programa.